¿Qué tal amigos? Bienvenidos, soy Walter Moncada y en esta oportunidad les traigo un tema sobre Power BI, sobre la venta usando la inteligencia de tiempo, pero manejando semanas. Seguramente recordarán ustedes que en un video anterior hemos visto la inteligencia de tiempo ya con algunas funciones que precisamente nos permiten manejar esto de la inteligencia de tiempo. Como decimos ahí, una de las grandes ventajas que tiene Power BI es manejar funciones para comparar los datos por periodo de tiempo. Podemos manejar venta entre años, lo que llevamos vendido en un año, la tendencia anual, móvil, etcétera, ¿no? Pero para que esto funcione es necesario manejar una tabla calendario, que en algún momento ya lo hemos explicado. La tabla calendario va a tener un intervalo continuo de fechas y lo más normal es que en nuestras tablas de datos no haya ventas todos los días. Por lo tanto, esa tabla calendario va a tener todas las fechas probables para que exista una relación de 1 a varios. Entonces vamos a crear una tabla de fechas, un calendario, cómo relacionarlo con nuestras ventas y cómo sacar partido de las funciones de la inteligencia del tiempo. En algún momento hemos visto este tipo de funciones, como la función DateADD. Podemos manejar el año pasado, el trimestre pasado, el mes pasado, incluso el día anterior. Pero no tenemos, como ven, la semana. Y entonces nos preguntamos, ¿podremos aplicar esta función DateADD para manejar temas que no sean de semana? Porque tenemos que para usar la función DateADD poníamos la fecha, el número de intervalo que quisiéramos manejar y luego poníamos, ¿no? Si poníamos año y poníamos -1, significaba que en el intervalo -1 implicaba el año pasado. Si quisiéramos trabajar el trimestre pasado, decíamos quarter -1. Y si decíamos month -1 y si decíamos date -1, trabajábamos el día. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que el calculate, esta función calculate va a calcular el total de ingresos tomando la fecha de la tabla dimensión calendar o calendario y le ponemos -1, lo que significa que estamos trabajando con el año anterior. Si hacemos aquí a nivel de quarter, entonces trabajamos con el mes anterior o trimestre anterior. Si trabajamos con el month, quiere decir, y ponemos -1, significa que estamos trabajando con el mes anterior. Y si hacíamos con date, trabajábamos el mes anterior. Como ven, no hay la posibilidad de manejar la semana. Entonces, para aprovechar otra de las funciones de inteligencia, vamos a crear una medida, por ejemplo, que nos permita comparar, ¿no?, las ventas de un periodo con las ventas del mismo periodo anterior. Y usábamos esto, same period last year. En algún momento lo hemos usado en algún video y entonces aún seguimos con esa duda. Y si usamos la función calculate hemos visto que tiene varios parámetros. El primero es una expresión, que es lo que queremos usar. Lo puedo poner total ingresos como medida o puedo ponerlo sum ingresos, que sería lo mismo. Y bueno, con same period last year podríamos trabajar lo del año anterior, ¿no? Entonces, hacíamos algo de esto en algún momento, porque aquí podríamos trabajar, si agregamos dentro de una matriz o dentro de una tabla el trimestre, entonces podríamos trabajar con quarter, con DateADD quarter, y podíamos trabajar el trimestre anterior, ¿cierto? Sin embargo, surge la idea de la semana, aún viendo lo que hemos podido manejar. Ahora yo les traigo este proyecto, que ya lo hemos desarrollado en algún momento. Esta es nuestra base de datos. Siempre es bueno recordarla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tablas dimension o tablas maestras. Clientes, empleados, productos, líneas. Y aquí está nuestra tabla calendario. Y tenemos 3
tablas fact o de hechos o tablas pues transaccionales, como son las notas de crédito, las ventas y los detalles. Solo para recordar, no olviden que las ventas pueden ocasionar notas de crédito porque en algún momento el cliente devuelve un producto, el cliente no estuvo de acuerdo con el descuento, el cliente no estuvo de acuerdo con el precio, y entonces aquí hay una relación de 1 a varios porque una misma venta puede ocasionar más de una nota de crédito. Y acá hay una relación de 1 a varios porque una venta puede ocasionar varios detalles de dónde están definidos los productos. Hoy nuestro análisis se basará en este lado de las ventas, considerando clientes y considerando probablemente pues los empleados. Muy bien, vamos a hacer una cosa rápida aquí. Vamos a nuestro lienzo, vamos a colocar nuestro acostumbrado slicer, nuestro segmentador aquí. Vamos a trabajar siempre con la tabla calendario, con el año lo vamos a poner tipo lista y vamos a obligarlo a que sea único, aunque se escoge único. Aquí en general lo vamos a poner de manera horizontal para tener una visualización un poco más cómoda, más bonita, más presentable. Vamos a quitarle este encabezado para que no aparezca ahí año, ya se sabe que son años. Y en los controles desactivamos la selección única, obligamos a que sea único siempre. De tal manera que tenemos la información siempre de un año. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con las semanas. Pero previamente vamos a hacer un pequeño arreglo en nuestra tabla calendario. Como ven, tenemos el date, el año, el mes. Esta es una tabla que creamos hace mucho tiempo. El año, el mes, pero no tenemos la semana, ¿cierto? No tenemos la semana del año. Así que vamos a hacer una nueva columna y vamos a crear la semana del año. Y esto es igual, ¿no? Usamos la función week number. Aquí tenemos week num que retorna el número de la semana del año. Por lo tanto, tenemos que darle la fecha, que en este caso es el calendar date, y tenemos que decirle cómo queremos que empiece la semana, ¿no? Si nosotros ponemos 1, la semana empieza en domingo. Si ponemos 2, la semana empieza en lunes, que es lo que comúnmente en nuestra zona geográfica se usa. Muy bien, con esto obtenemos la semana del año y lo podemos ver porque inmediatamente aquí tendremos 53 semanas, que es lo que contiene un año. Bien, eso lo necesitamos porque nos vamos a ubicar aquí. Vamos a poner una tabla, ¿cierto? Una tabla. Y ubicamos en esta tabla, vamos a poner las semanas del año. ¿Ok? Entonces aquí tenemos. Y para que no salga esto, lo evitamos que, acá evitamos que sume, o sea que no resuma, para que aparezcan todas las semanas del año 2011, del año 2010 y así sucesivamente, ¿no? Bien, en esta parte, como ya tenemos una medida por aquí, que hemos creado en algún momento, tenemos la venta neta, que es la suma de todas las ventas, la venta total, que es este de aquí, que es la suma de las ventas totales, y acá se le está quitando las notas de crédito basado en el monto. Como tenemos esta relación, es fácil saber que nota de crédito corresponde a una determinada venta. Así que lo único que hacemos es arrastrar aquí las ventas netas. Ordenamos, bueno, no ordenamos ya porque está ordenado por semana y año, y aquí tenemos las ventas netas del año 2010. Si hacemos del 2011, y así podríamos obtener de diferentes. ¿Ven? Como ven, la semana 1 no hubo acá, en cambio aquí sí empieza desde la semana 1. Muy bien, vamos a darle un formato, siempre es bueno irle dando un estilo. Ya tenemos allí un estilo. Perfecto. Ahora voy a hacer una medida que me dé las ventas de la semana anterior, ¿cierto?
Pero ¿cómo hacemos eso? Si no tenemos la función correspondiente, vamos a tener que crear una medida. Y entonces nos vamos aquí y vamos a irla construyendo para ir entendiendo cómo es que funciona esto. Vamos a llamarle ventas semana, last year o last week, ¿no? Semana del año anterior, last year week, o semana year week, del año anterior, la semana, ¿sí? ¿Está bien? Así, ventas de la semana del año anterior, ¿ok? Muy bien, como no podemos saberlo esto, así que vamos a hacerlo usando variable. Vamos a usar una variable y vamos a primero a seleccionar el año que quiero trabajar. Selección año, que es igual al selected value. Ustedes saben que esta función retorna el valor que vamos a escoger. En este caso, yo voy a trabajar con la tabla calendario, pero voy a coger el año. Y a este le quito 1 para tomar el año anterior. ¿Listo? Muy bien. Y luego yo hago otra variable para selección de la semana actual, ¿no? Semana actual. Vamos a poner semana actual y hacemos un selected value igual. Tomamos el calendario, pero en esta vez tomamos la semana del año. Claro, cuando lo ubiquemos este control aquí, observen, vamos a ponerlo, vamos a hacer aquí un return, ¿no? Vamos a hacer un return primero para irlo mirando y para irlo entendiendo. Y acá le vamos a poner, pues a ver que me reporte la semana actual, ¿no? Si yo hago aquí y pongo en mi tabla la semana actual, ¿no? Si yo le obligo, ahí está la semana actual. Pero si yo en lugar de la semana actual hubiese puesto la selección año, ¿cierto? La selección del año, seguramente pues aquí me va a dar el año. En ese caso yo estoy en el año anterior, o sea 2009, porque estoy en el 2010, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien. Ahora yo necesito determinar las ventas de esa semana del año anterior, así que vamos a poner var ventas semana, ventas semana año anterior. Mi variable va a ser igual y obviamente vamos a usar el calculate que estamos acostumbrados a manejar. Calculate, la expresión siempre va a ser la venta neta, ¿no? O sea, siempre va a ser la venta neta. ¿Dónde estamos? Venta neta. Acá están las ventas netas. Yo sumo siempre las ventas netas, pero esas ventas netas van a ser filtradas, ¿cierto? Y voy a crear el filtro, lo voy a crear obviamente en la tabla calendario. Así que vamos a poner un calendario, que no es toda nuestra tabla calendario, y la expresión del filtro va a ser que el año, el calendario año, sea igual, ¿cierto?, a la selección que yo he hecho del año. ¿Ok? Ese es el primer filtro. ¿Ok? Y además, que la semana, pues, ¿no? Vamos a ver, perdón. No, y además que el calendario semana, donde estamos, semana del año, sea igual a la semana actual. ¿Ok? ¿Ven? Ya tenemos nuestro filter, ¿no? Tengamos nuestro filter, tengamos nuestro calculate. Y claro, vamos a poner aquí las ventas
no, perdón, me olvidé ponerle al enter las ventas de la semana al año anterior. Listo. Ok. Muy bien, hasta ahí bien. Vamos a darle esto. Y observen, inmediatamente hay que darle un formato, siempre con coma. Ya está. Y aquí tenemos lo que pasó. Y es fácil verlo porque, por ejemplo, si estamos en 2010, esto sería del 2009. Así que si nos ubicamos aquí, aquí está. Observen. 22.599. Bueno, podríamos darle un formato con 2 decimales. ¿Por qué no? Para que sea igual. 2 decimales. Le damos acá. Ahí está. O sea, en el 2010, en la primera semana fue 22.000 frente a 2.850 de la semana. Vamos acá, ahí está los 22.000 frente a 5.000 del año anterior y así podríamos tener el total, ¿no? Hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿no? Y está interesante y ya tenemos las ventas. Pero si nos fijamos, aquí hay un pequeño detalle, a ver si ustedes lo pueden observar. ¿Cuál es ese pequeño detalle? El pequeño detalle es que aquí no aparece el total. Claro, si queremos ver el total del año 2009, nos iríamos aquí, 5.442.000 debiera aparecer cuando estamos en el 2009, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en un video anterior usamos una función, recuerda, la función has_one_value. Precisamente vamos a basarnos en esa función para mejorar un poco la presencia de esto. Le decimos if has_one_value y como estamos trabajando con la semana, entonces le decimos calendario semana-año. Dicho de otro modo, si cerramos aquí, si hay semana del año, que del 1 al 53, la palabra total aquí no es 53, entonces ponga la venta de la semana anterior. De lo contrario, ¿cierto? De lo contrario, nos interesa que nos dé el total. Así que hacemos un enter aquí, hacemos un cálculo y vamos a calcular, ¿sí?, las ventas netas. Las ventas netas. Pero lo tenemos que calcular de todo lo del año anterior. Así que va a ser con el calendario año, sea igual a la selección del año que hemos escogido. Okay. Cerramos nuestro cálculo, cerramos nuestro if, le damos enter y ya está. Ahora sí, ya obtenemos acá 5.442.000, que fue las ventas del año anterior. Cuando vamos acá al 2009, miramos aquí, ok, y esta fue las ventas del año 2008. Claro, cuando estemos en el 2008 aquí va a aparecer vacío, excepto pues en los meses que empezamos a trabajar. Y bueno, y aquí estamos. Miren, qué interesante. Acá no hubo venta, pero se vendió en el año 2000 esta cantidad. Muy bien. Vamos a hacer una copia de esto. Vamos a copiarlo. Lo voy a llevar hacia acá. Y le voy a dar un pequeño arreglo acá. A ver, vamos a ponerlo más o menos así. Lo convertimos a este modelo. Ok. Y aquí donde la cosa está mucho mejor. Vamos a presentar esto, que sería una comparación por semana. Vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, en el eje X vamos a hacer lo que sea categórico para que parezcan todas las semanas. Ahí estamos.
y probablemente quizá en la comparación de los colores de datos, ¿no? Las ventas netas las ponemos así y las ventas del año anterior, de la semana del año anterior, lo podemos poner de otro color, quizá para poderlo comparar. Ok. Aquí se ve en el 2010 que casi ha estado por debajo, excepto en algunos momentos. Vamos a hacer que estas, por ejemplo, vamos a ver en el área de trazado, vamos a formas, aquí creo que mostrar el marcador para que aparezcan los puntos y se pueda observar mucho mejor, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, noten ustedes que la línea roja... ¿Qué pasó en el año 2011? En el 2011 sí estuvimos mejor en comparación al 2010. En cambio, el 2010 como que ha estado un poco disparejo por unos momentos, por encima, pero en general, en términos de promedio, ha estado mejor las ventas. En el 2009, definitivamente en comparación al 2008, estamos bastante. El 2008 fue el peor año que tuvo esta empresa. Y bien, ya tenemos aquí las ventas, ¿ok? Y entonces es bueno que comparemos estas ventas netas y las ventas del año anterior, ¿correcto? Por semana. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si yo quiero comparar con la semana anterior? ¿No? Porque así como puedo tener una venta comparando a la semana, ventas de la semana anterior, yo puedo cambiar ese título y ponerle el título que corresponda. Yo puedo, por ejemplo, poner las ventas acá de la semana anterior. Entonces, ¿qué podría hacer? Vamos a hacer una copia de todo esto. Y vamos a crear ya no un LAS, sino un SW, ¿no? Una semana venta del año anterior, no del año, sino del mismo año, ¿ok? Last week nada más. Así que vamos a hacer una nueva medida. Voy a copiar. Ya no last year, sino last week, nada más. El año es el mismo y más bien la semana es la anterior. De ahí anoto con nada más. Si se dan cuenta, le doy a aceptar, eso lo voy a poner aquí. Ok, miren, observen. Claro, el monto total debe dar el mismo, pero aquí se puede rápidamente ver cómo se proyecta. Y lo bueno es que si esto lo voy a copiar, por ejemplo, voy a copiar esto. Lo voy a bajar acá. Y en lugar de last week, year last week, le ponemos el otro, ¿no? Y claro, podemos también configurarlo para cambiar el color. Ok, y es ya comparando la semana anterior. Claro, quizá cuando se ve así es un poco más complicado diferenciarlo, ¿no? Porque aquí están las ventas comparadas con cada punto. Eso es cuestión de que cada uno lo vea, porque podríamos poner esto a nivel de barras. No, ahí, perdón. Disculpen. Acá activamos esto y lo cambiamos por barras. Y ya está, ¿no? Y tenemos las ventas y las ventas de la semana anterior. Bien. Entonces, como ven, a pesar de que no hay una función que nos determine las ventas de la semana anterior, del año anterior, porque no existe en la función data.dd ni sample last year, o tal vez se me escapa alguna función por allí, pero como no existe, yo puedo crearla, ¿no? Y eso es bueno porque aquí se dan cuenta inmediatamente que en el mes, por ejemplo, el mes 10, comparación a la semana 9,
fue una venta mucho mayor, y aquí está la venta, ¿no? 128.000. O sea, aquí empiezan a caerse las cosas y se podría hacer un análisis. Bien, señores, entonces ha sido un gusto como siempre y les acompaño en un conjunto de videos precisamente para hablar de la inteligencia de negocios con Power BI. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.